Indignación por las revelaciones del senador Antonio José Correa. Esto durante un debate de control político en el Congreso, en el que se conocieron los detalles de cómo se perdieron, escuchen bien, 100 billones de pesos durante el gobierno del presidente Iván Duque para atender la emergencia del COVID-19, Vilma. Omaira, la Contraloría anunció la creación de un grupo élite conocido como la Ruta del Dinero de la Salud para determinar hacia dónde se fueron estos recursos. Wilson Moreno, buenas noches. Usted tiene más detalles al respecto. Vilma, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Pues durante este debate de control político, el senador del partido de la U, Antonio José Correa, también aseguró que durante la pandemia, en 2020, el presidente Iván Duque contrató a empresas que comercializaban tabaco y bebidas alcohólicas, y además que se importaron millones de tapabocas desde China, cuando en Colombia las familias esperaban que les compraran sus tapabocas. Continúan las reacciones por las revelaciones del senador Antonio José Correa en la plenaria del Senado en medio de un debate de control político al sistema de salud, en el que demostró que durante el gobierno del presidente Iván Duque se habrían perdido cerca de 100 billones de pesos para atender la pandemia del COVID-19. La senadora Clara López, a través de su cuenta de X, pidió responsabilidad política por estos hechos. Estas no son fake news ni catastrofismo, son datos que les entregó el director Carlos Carrillo al senador Correa. 100 billones de pesos que no aparecen de la plata que dirigió el gobierno Duque a la atención de la pandemia. Ahora sí quedó muda la oposición. También reaccionó la senadora María José Pizarro en su cuenta de X, exigiendo una profunda investigación a los entes de control. Esto es gravísimo, 100 billones de pesos destinados a la atención de la emergencia por pandemia perdidos, denuncia el senador Antonio Correa. ¿Dónde están las investigaciones de la procuradora Cabello, Fiscalía y entes de control? La corrupción debe ser sancionada por la sociedad y la justicia, venga de donde venga. Recordemos que durante el debate en la plenaria del Senado, el congresista del partido de la U, Antonio José Correa, denunció que se compraron batas blancas con una empresa que reparaba vehículos. Trajeron batas blancas de China, fortaleciendo el contrabando ilegal y atentando contra miles de familias que buscaban que el Estado les comprara estas batas blancas. Contrataron la polvorería El Vaquero por 37.000 millones de pesos para unos tapabocas N95. Por eso está en proceso de sanción el exdirector de la UNGRD. Con el COVID hicieron gárgara y se incrementaron los patrimonios de muchos. Pero adivinen qué contratos encontré. El objeto fue la adquisición de batas blancas. Pero adivinen cuál era el objeto de la Cámara de Comercio. Productos farmacéuticos, compra de computadores, mantenimiento y reparación de vehículos. El señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la época se vio que llamó a todos sus amigos para que sacaran sus cámaras de comercio para ir a contratar, porque ahí se iba a armar el festín de la contratación. El senador Antonio José Correa reveló también cómo en la Unidad de Gestión de Riesgo durante 2020 se contrató empresas que no tenían la idoneidad necesaria. Contrataron, por ejemplo, el mantenimiento de unos ventiladores que ni siquiera se habían comprado por 13 millones de pesos. Contrataban con empresas que vendían tabaco y comercializaban bebidas alcohólicas. El FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias, realizó contratos por más de 40 billones de pesos. Y fueron 9.8 billones de pesos entre 2020 y 2021. Contralor, el país necesita saber qué pasó con esos 9.8 billones de pesos. ¿Y qué pasó con los 20 billones de pesos que se repitieron para atención en la prestación de salud? ¿Y qué pasó con los 5.1 billones de pesos? En fin, ¿qué pasó con los 40.5 billones de pesos del FOME? Ante estas irregularidades y otras que investigan los entes de control, el Contralor General Carlos Rodríguez anunció la creación del grupo élite denominado Ruta del Dinero de la Salud, que buscará esclarecer hacia dónde se fueron estos recursos. Aquí están las 5 noticias falsas contra el gobierno Petro de la última semana. 1. Caracol Televisión y Caracol Radio publicaron una noticia falsa diciendo que Colombia había perdido su línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, que nos la habían suspendido y que entonces esto era el peor mensaje para los mercados, metiendo pánico económico como siempre. Pues eso no es cierto. Colombia sí mantiene su acceso vigente a la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional. Esta línea de crédito para Colombia se fijó en abril de 2009 hasta por 8.100 millones de dólares y se revalidó en 2024 por 2 años más. Lo que hay en el momento es una evaluación. Además,
Colombia ya está endeudada con un crédito que tomó Duque para supuestamente enfrentar el COVID, pero más bien fue usado en subsidios a los empresarios más ricos del país. Este gobierno lo ha venido pagando, esa deuda puntual, y ya va en el último pago. 2. Es falso que el resultado de la consulta popular no sea vinculante, gane el sí o gane el no, como afirmó el medio La FM el 22 de abril pasado en su cuenta de X, citando a un abogado constitucionalista que entrevistaron. Aclaración, según la ley 134 de 1994, el resultado de la consulta popular sí es vinculante siempre y cuando se cumplan unos requisitos. ¿Eso qué quiere decir? Que un resultado por el sí en la consulta popular obligaría en menos de 6 meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo. Y si el Congreso no las aprueba, pues el presidente de la República queda facultado a aprobarlas por decreto. 3. Es mentira que el presidente Petro no haya cumplido la orden del Consejo de Estado de no transmitir por los canales de televisión privados los consejos de ministros, como afirmó el diario El Tiempo el 21 de abril pasado. Aclaración. La primera aparición que hizo en televisión el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de abril no fue un consejo de ministros, sino una alocución presidencial. Un consejo de ministros tiene una formalidad específica, y la alocución presidencial es una facultad legal del presidente de la República. Entonces, el 21 de abril pasado, el Consejo de Ministros fue transmitido solo por los canales públicos, después de la alocución presidencial. Esa es la explicación. 4. No es cierto que la Iglesia Católica se oponga a la consulta popular y que no respalde las reformas sociales, como tergiversó Noticias Caracol en una entrevista que le hizo al Monseñor Luis José Rueda Aparicio. A ver, aclaración. El mismo Monseñor Luis José Rueda dijo que le habían dado otro sentido a las palabras que expresó en Noticias Caracol respecto a la consulta popular. Destacó que la Iglesia Católica sí apoya las reformas sociales, considera que sí son necesarias y que el país tiene una deuda con ellas. Afirmó que la consulta popular está contemplada en la Constitución y que solo tiene una preocupación sobre la consulta, y es sobre si el momento es oportuno para hacerla, puesto que según él es cercana a las próximas elecciones. Eso es muy distinto. Y 5. Es falso que en Colombia haya desabastecimiento y una crisis comercial con Estados Unidos, como afirmó la ex vicepresidenta uribista Marta Lucía Ramírez en su cuenta de X el pasado 22 de abril. Eso no es cierto. Aclaración. No hay desabastecimiento de alimentos ni de combustibles reportados en Colombia. Al contrario, miren, la inflación de alimentos ha bajado significativamente en el gobierno Petro y la producción de alimentos en el campo también. Tampoco existe ninguna crisis comercial con Estados Unidos. Las medidas arancelarias que ha emprendido el presidente Donald Trump no son solo contra Colombia, a la que le aplicaron un 10% de aranceles, sino contra todo el mundo, no solo contra Colombia. Seguimos en esta lucha semanal por combatir la desinformación y la manipulación contra el primer gobierno popular de la historia de Colombia. Esta sección también la puedes encontrar en el periódico de la Presidencia Vida en la web. Compartan y ayudemos en la causa.